Muchos negocios turísticos creen que tienen un buen año porque tuvieron una buena temporada, pero la verdad es que vivir de temporadas es uno de los costos más altos que se pueden pagar, porque aunque parezca estabilidad, en la realidad es un negocio prestado. Depende del calendario, del clima, del azar y al final nunca tiene control real. En este video quiero mostrarte cuál es el precio oculto de vivir de las temporadas y qué puedes hacer para que el 2026 no sea otro año de rezarle a la suerte. Buenas colega, bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. Si no me conocías, soy Nicolás Gauna, fundador de Fish Tour, una marca de consultoría especializada en turismo en la que a través de un método con estrategias, estructuras, sistemas, ayudamos a empresarios y emprendedores que venden tours, experiencias o expediciones a adaptarse y crecer en el nuevo turismo. Y precisamente el hecho de que empecemos este video con la frase que tenés enfrente que es una temporada buena no es igual a tener un buen negocio, no es casualidad. Una buena temporada, vamos a ver, no significa que tu negocio esté realmente sano, que esté realmente saludable. Podemos poner como ejemplo un buen verano, dependiendo de tu caso, o puede ser un buen invierno. Bueno, no significa que eso sea una estabilidad como tal. Significa en todo caso que dependiste estrictamente del calendario. Porque vamos a ver como ejemplo típico operadores de turismo que trabajan 3 meses muy bien, trabajan como locos de hecho, porque hay mucho flujo de demanda, mucho trabajo que hacer en esos 3 meses, está muy concentrado, pero el resto del año, o sea, los otros 9 meses en este caso, no se sabe si sobreviven del aire, qué es lo que pasa, que termina siendo como una especie de ciclo pasivo, donde están todos durmiendo. Bueno, ¿cuál es la reflexión para iniciar con este video? Que la temporada, como tal, ese momento, esos 3 meses y tan importantes, tan esperados del año, puede tapar los huecos de tu negocio, pero nunca los va a arreglar. ¿Sí? Estamos hablando de que no dejan de ser parches, y esto el propietario o el dueño lo sabe muy bien, que son parches. No estamos atacando con la solución real como tal. Porque lo que hoy podemos llamar, bueno, esos 3 meses, estamos hablando de que son meses estables, porque hay un buen pico, porque eso genera ganancias. Bueno, en realidad es una ilusión temporal, muy estrictamente ligada a esos 3 meses. Entonces siempre hay un precio invisible, vamos a decir, que pagamos por esta estacionalidad. Y lo vamos a resumir muy bien estos tres costos ocultos que le decimos. Lo primero y principal es que tenemos una evidente inestabilidad personal. ¿Por qué? Porque estamos ligados a un flujo de picos y caídas, que en un principio uno puede decir, bueno, picos y caídas es algo normal en los negocios. En gran parte es cierto, pero la realidad es que en este contexto como tal, si solamente dependemos de temporadas, nunca vamos a tener una previsibilidad. No es algo predecible. Y esto encima se va a potenciar más en los negocios o aquellos negocios que sean receptivos, que reciben clientes, que reciben turistas en un destino, en un lugar específico. ¿Por qué? Porque dependen de ese destino precisamente, de la demanda a nivel general, quizá de condiciones más macro, no micro. ¿Por qué? Porque posiblemente este negocio receptivo no tenga trabajando como debería un sistema propio que le genere clientes propios. Entonces, esa sería la primera. Después tenemos un otro costo que es el concepto de tener un negocio prestado. ¿Qué significa tener un negocio prestado? Bueno, que tu éxito o del éxito de tu negocio depende prácticamente al 100% del calendario. No depende de tu negocio y no depende de tu responsabilidad, que es lo más importante. Y eso a su vez revela el otro costo, el tercero, que es, diríamos, el efecto de todo esto, por eso es el más importante, que es, o lo podríamos simplificar como crecimiento imposible, como decimos ahí. Y se grafica muy bien justamente con la rueda del hámster. ¿Por qué? Porque estás repitiendo el mismo ciclo año tras año, temporada tras temporada, sin ocuparte de los activos que realmente deberías trabajar, los activos más importantes que resuelven en largo plazo. ¿Cuáles son? Bueno, tu marca, por supuesto, la marca es el activo más importante, el hecho de poder desarrollar y trabajar un sistema que te atraiga clientes directos y la comunidad, tu audiencia propia, esos vendrían siendo los activos más importantes. Entonces, claro, la temporada podríamos decir que te mantiene ocupado, pero al final, en el fondo, la trampa de todo esto es que esa ocupación temporal es lo que nunca te hace crecer. Por eso, como para entender por qué pasa esto, también hay que mirar cómo funciona cualquier negocio turístico. Entonces, vamos a ver. Muchos creen que, ahora vamos a hablar del tema de las tres capas del negocio turístico, muchos creen que un negocio es solamente vender las experiencias, vender los viajes, vender las actividades y listo. Bueno, eso es lo que se puede ver desde fuera, pero la realidad, cualquier negocio turístico, cualquiera, me da igual el modelo de negocio, siempre va a funcionar con tres capas para simplificarlo. Y el truco de estas tres capas es que si solo trabajas la primera, nunca vas a crecer realmente. Primero tenemos la capa operativa, que es básicamente lo que haces en el día a día. Puede ser los tours, tus actividades, la parte logística, la reserva, el día a día con proveedores, con aliados y demás. Eso viene siendo la parte operativa. Después tenemos una segunda capa, la del medio, que es la capa comercial, que es básicamente cómo están llegando tus clientes, de qué forma estás adquiriendo clientes, con el marketing, con las ventas, con las alianzas, con todo lo que tengas armado en términos de adquisición. Pero después tenemos una tercera capa, que es la más importante, que es la estratégica. Básicamente es cómo decidimos el rumbo,
cómo decimos el rumbo de nuestro negocio, las decisiones más importantes que se vienen aquí a nivel de diferenciación, a nivel de estructura y estrategias de precio, de márgenes, del modelo de negocio. Esto de, por ejemplo, si tenemos que, o estamos en un momento donde nuestro modelo de negocio tal vez más tradicional, tenemos que combinarlo con ciertas reglas del mundo digital. Y básicamente todo lo que tiene que ver con materia de decisiones de corto, mediano y largo plazo. Por eso, ¿a qué voy con todo esto? Que la mayoría vive justamente atrapada en la capa operativa, la primera. Algunos otros pocos podríamos decir que hacen esfuerzos en la capa comercial como pueden, o sea, la parte más de ventas, pero casi nadie trabaja la capa estratégica. Y acá cuando digo casi nadie estoy hablando de los operadores quizá más pequeños, medianos y pequeños. Y por eso, por esta razón, por descuidar la capa operativa, por más que tengan buenas temporadas, por más que tengan un buen producto, la realidad es que nunca consolidan o nunca terminan consolidando un negocio real, que es tener este concepto de negocio sostenible en el tiempo. Por eso, que es importante teniendo en cuenta, sobre todo en el momento del año en el que estamos y esperando el año próximo. ¿Sí? Es que si no cambias ahora, este 2026 que se viene va a ser más de lo mismo. Va a ser un año más de depender de la temporada, de esperar y de rezar, como dicen algunos, a que las cosas de alguna forma mágica cambien. Por eso, ¿cuál es el problema con esto? Que si seguimos pensando, si seguimos operando de esta misma manera que venimos diciendo, en un contexto encima en que los viajeros cambian, porque esto ya lo vimos desde el 2020 como acelerado, o sea que no solamente los viajeros, sino las redes sociales y sus algoritmos, que muchos le tienen miedo al algoritmo, bueno, también cambian las expectativas, y es literalmente como dicen muchos, si nosotros pensamos de esta forma, es como cavar tu propia tumba. Creo que no hay nada más que agregar en esto. Entonces, aquí vamos con lo importante. ¿Qué es entonces lo que hacen estos negocios que parecen iluminados, que realmente son los que trascienden la temporada, los que de alguna forma logran meterse en una fase de crecimiento constante, ¿sí? No dejan ese estancamiento? Bueno, lo primero y principal que hacen, se ordenan. ¿Sí? Tan simple como ordenarse. ¿Qué es ordenarse? Tener procesos claros, tener una estructura simple. ¿Sí? Acá voy con una estructura simple, de que simplemente tenemos que reestructurar en todo caso con lo indispensable para que nuestro modelo de negocio funcione sin fricción. ¿Sí? No agregar cosas de más, porque hay muchos que se desenfocan y empiezan a agregar cosas pensando que esa es la solución. Pero la realidad es que con una estructura simple es más que suficiente y probablemente no te estés dando cuenta. ¿Qué es lo segundo que hacen estos negocios? Bueno, adaptan lo que decimos su casa digital o su ecosistema digital también. ¿Qué tiene que ser esto? Bueno, la web, el sitio web, las redes sociales, lo que es en términos de comunicación, la narrativa, el relato, todo lo que tenga que ver con su estrategia y su orden de su casa precisamente virtual. ¿Y pero por qué? Entonces, aquí no es simplemente un decir. ¿Por qué se adapta? ¿Por qué hay que rediseñar todas estas cosas? Porque realmente no existe otra alternativa o otra solución mágica. Aunque muchos la suelen vender, la realidad es que tienen que adaptarse si es que quieren ser relevantes en este mercado actual. Esto es como el quien tiene una casa hace mucho tiempo, ¿no? Si tienes una casa hace muchos años, probablemente le pongas una mano de pintura, le hagas ciertos arreglos para que la casa siga adaptándose, para que siga sobreviviendo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Al final un negocio es lo mismo, solo que claro, hoy las capas son más digitales, más virtuales, por eso tenemos que cuidarlas y no descuidarlas, valga la redundancia. Y tercero, podríamos decir, y les diría que más importantes, que un negocio de estos diseña estrategias de captación que funcionan todo el año. No estamos hablando aquí de campañas agresivas para ver si, bueno, salvamos los 3 meses buenos que tenemos en el año, esto de la temporada. No, estamos hablando de estrategias que realmente construyen una marca perpetua. Una marca que funcione, que crezca, que vaya pirando victorias, una a la vez, porque esa es otra. O sea, aquí no se busca implementar todo a la vez, sino que una cosa a la vez que realmente nos funcione, que realmente valga y que tenga sentido para nuestro modelo de negocio, que al final es lo que realmente funciona. Es la única forma de ser sostenibles en el tiempo. Porque acá al final, de alguna forma, con este video, el insight más importante, que es el que quiero que te quedes o que te lleves, es que un negocio relevante o una marca turística relevante no depende de temporadas. Es imposible pensarlo de esa forma. Lo único que depende es de su propia marca, que es el activo más importante y que al final es lo único que lo va a llevar a tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Como ves, el hecho de vivir de temporadas es el precio más alto que un negocio turístico puede pagar, porque cada año que pasa sin cambiar es un año perdido en el mismo ciclo de incertidumbre. Es por eso que si entendés esto y no querés que el 2026 sea otro año de sorpresas, este es el momento de ordenar tu negocio, de definir tus procesos y estructurar tu ecosistema digital. Por si no me conocías o no estabas al tanto, el próximo 19 de septiembre cerramos nuestros cupos de consultoría 1 a 1 y después de esta fecha ya no volvemos a trabajar con negocios hasta el próximo año, que por supuesto al regreso vamos a tener otras condiciones y la inversión para trabajar va a ser bastante más alta.
Por eso, para cualquier negocio que sienta que está en la cuerda floja o que no quiere que fin de año lo tome desprevenido, este es el mejor momento para tomar acción. Así que si ese es tu caso y te gustaría que trabajemos juntos para que el 2026 sea tu año de crecimiento, solo tenés que aplicar en el link que te voy a dejar debajo de este video y alguien de mi equipo va a contactarte para agendar una entrevista de diagnóstico conmigo sin ningún compromiso. Por otro lado, espero que esta información te haya aportado y nos vemos en el próximo video.